Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí en este vídeo tan esperado. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a desmenuzar una noticia que ha puesto a todos los fans de telenovelas turcas y de las redes sociales patas arriba. Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos de nuevo. Si han escuchado bien, nuestros queridos Serkan y Eda de Senkalkapm, o Love is in the air como se conoce en muchos lugares, parecen estar dándose una nueva oportunidad. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué planean? ¿Qué hay detrás de estas apariciones juntos? ¿Estamos ante un posible regreso romántico que todos ansiamos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, teorías y posibles planes que podrían estar gestando estos dos tórtolos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, vamos a empezar con lo que ha encendido todas las alarmas y ha llenado las redes de especulaciones. Recientemente hemos visto a Kerem y Hande juntos en varias ocasiones, y no hablamos de encuentros casuales o de amigos. Hablamos de momentos que sugieren mucho más que una simple amistad, momentos que nos recuerdan la química arrolladora que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Las imágenes que circulan, los comentarios en redes sociales, las stories de amigos en común, todo apunta a que hay algo cocinándose. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, la conexión instantánea y la química que desprenden juntos es algo innegable. ¿Quién no recuerda la primera vez que los vimos en pantalla y nos preguntamos si lo que veíamos era actuación o algo más? Pues parece que esa chispa, o al menos la posibilidad de reavivarla, está más presente que nunca. Han sido meses, incluso años, de idas y venidas, de rumores, de negaciones, de apariciones separadas, y ahora, de repente, este acercamiento. Es natural que la primera pregunta que surge es: ¿esto es un reencuentro de amigos o algo más romántico? Siendo honestos y conociendo la intensidad de la relación que tuvieron en el pasado, la esperanza de un regreso sentimental es muy alta entre sus seguidores. Imaginen, la pareja que nos hizo suspirar tantas noches, que nos hizo creer en cuentos de hadas modernos, uniéndose de nuevo. Sería una noticia bomba, sin duda. Pero, ¿qué hay detrás de estas apariciones? ¿Es simplemente un gesto de madurez y amistad, o están explorando de nuevo el terreno sentimental? Las evidencias son variadas y cada una alimenta más el misterio. Hemos visto a Hande asistiendo a eventos donde también estaba Kerem, e incluso compartiendo tiempo juntos en reuniones más íntimas. Las sonrisas, las miradas, la complicidad que se percibe en algunas fotos o vídeos que se filtran, son suficientes para que los fans más acérrimos saquen sus propias conclusiones. Y no los culpamos, la esperanza es lo último que se pierde. Además, es importante recordar que su relación anterior, aunque tuvo un final, fue muy pública y seguida. Ambos han sido muy respetuosos con su privacidad, pero el cariño y la admiración del público hacia ellos como pareja siempre ha estado presente. Ahora, centrémonos en la pregunta clave: ¿qué planean? Si no es solo una amistad, y hay una intención de explorar algo más, ¿cuáles serían sus próximos pasos? Una de las posibilidades más emocionantes para nosotros, los fans, sería, por supuesto, un regreso oficial de la pareja. ¿Y si eso ocurre, qué significaría? Podría significar que han madurado, que han aprendido de sus errores pasados, y que están listos para darle una nueva oportunidad a lo que tuvieron. Podría ser que se dieron cuenta de que lo que compartían era demasiado valioso como para dejarlo pasar. Y si hablamos de Kerem y Hande, no podemos olvidar la influencia que tienen en la industria del entretenimiento y en las redes sociales. Un regreso de pareja, sobre todo si es oficial, podría ser un evento mediático de proporciones enormes. Pero, ¿podría haber otros planes? Pensemos en el ámbito profesional. Ambos son actores sumamente exitosos y talentosos. ¿Podría ser que estén planeando un proyecto juntos? Quizás una nueva serie, una película, o incluso un proyecto de moda o empresarial. Su química en pantalla era innegable y juntarlos de nuevo en un proyecto podría ser un éxito rotundo, tanto para ellos como para la producción. La industria siempre está buscando fórmulas que funcionen, y la pareja Kerem-Hande es una fórmula ganadora. Imaginen un drama romántico completamente nuevo, o quizás algo más audaz y experimental. Las posibilidades son infinitas y todas suenan emocionantes. Si fuera un proyecto profesional,
sería una forma inteligente de trabajar juntos, de mantener una conexión y al mismo tiempo, de ofrecer algo nuevo a sus seguidores. Otra teoría que quizás es una mezcla de lo romántico y lo profesional, es que estén colaborando en algún tipo de contenido para redes sociales. Ambos tienen una gran presencia en plataformas como Instagram y YouTube. Podrían estar planeando una serie de vídeos juntos, un podcast, o algún tipo de contenido interactivo donde compartan aspectos de su vida, sus proyectos, o simplemente su día a día de una manera más relajada y auténtica. Esto les permitiría a ellos controlar el narrative y a nosotros, como fans, tener un vistazo más cercano a su dinámica. Sería una forma de conectar con su audiencia a un nivel más personal, sin necesariamente anunciar un regreso sentimental oficial, pero mostrando esa complicidad que tanto nos gusta. Analicemos también el factor tiempo y madurez. Ambos han pasado por un tiempo separados, han tenido otras experiencias, han crecido personal y profesionalmente. Esto puede llevar a una perspectiva diferente sobre las relaciones y sobre lo que buscan. Tal vez ahora, con una mayor madurez, ven las cosas desde otro ángulo. Quizás los motivos por los que terminaron en su momento ya no son tan importantes, o han encontrado maneras de superarlos. Es importante recordar que las relaciones evolucionan, y lo que no funcionó en un momento dado, puede funcionar perfectamente en otro. Ahora, ¿qué tipo de planes específicos podríamos imaginar? Si fuera un regreso romántico, podríamos esperar verlos más relajados y felices en público, quizás más muestras de afecto, y lo más importante, una confirmación, aunque sea sutil, de que están juntos de nuevo. Si fuera un proyecto profesional, podríamos verlos anunciando una colaboración, con teasers, trailers, y mucha anticipación sobre lo que están creando. Si fuera algo para redes sociales, podríamos ver un aumento en las colaboraciones en sus perfiles, con contenido nuevo y fresco que los muestre interactuando de forma natural y espontánea. Una de las cosas que más nos gusta de Kerem y Yandhi es la autenticidad que transmiten. Incluso cuando no estaban juntos, siempre han mantenido un trato respetuoso y cordial, lo que habla muy bien de ellos como personas. Si ahora están explorando la posibilidad de un regreso, ya sea personal o profesional, se espera que sea de una manera que refleje esa autenticidad. No esperamos un espectáculo, sino algo genuino. También es crucial considerar el impacto mediático. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos de nuevo, o planean algo, tiene el potencial de generar un enorme revuelo. Ellos lo saben, y es probable que estén manejando esta situación con mucho cuidado. Por eso las apariciones pueden ser graduales, con comunicados medidos, para evitar la saturación o el sensacionalismo excesivo. Y mientras esperamos que se confirmen sus planes, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyarles en cualquier camino que elijan. Si deciden darse una nueva oportunidad en el amor, desearles lo mejor y celebrar su felicidad. Si deciden colaborar en un proyecto profesional, apoyarlos incondicionalmente y ser los primeros en ver y promocionar su trabajo. Y si solo están fortaleciendo su amistad, eso también es valioso y digno de celebración. La conexión que crearon con el público es tan fuerte que cualquier cosa que hagan juntos tendrá un impacto. Pensemos en la cantidad de mensajes de amor y apoyo que reciben constantemente. Sus seguidores, tanto en Turquía como a nivel internacional, están muy pendientes de ellos. Y esta energía positiva es algo que sin duda influye en sus decisiones. Imaginen el aluvión de comentarios y likes si anuncian algo grande juntos. Sería una explosión de alegría virtual. Así que, en resumen, las recientes apariciones de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos han reavivado las esperanzas y las especulaciones sobre un posible regreso romántico. Sin embargo, también es plausible que estén planeando un emocionante proyecto profesional o algún tipo de colaboración para redes sociales. Lo que sí está claro es que la química y la conexión entre ellos siguen siendo innegables, y cualquier plan que tengan, seguro que nos tendrá a todos expectantes y apoyándolos. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de misterio y esperanza. Hemos repasado las últimas noticias sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las posibilidades de qué planes podrían estar gestando juntos. Ya sea un regreso a nivel personal, un nuevo proyecto profesional que nos haga suspirar, o incluso una colaboración en redes sociales, lo que está claro es que su conexión sigue siendo especial y su impacto en el público es inmenso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan emocionante. Espero de verdad que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan quedado con la intriga y la expectativa.
Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que volverán a ser pareja? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos hacer juntos? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta a leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nuestras próximas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.